¿Te gustaría entrar en cualquier lugar de la fábrica en Poppy Playtime Chapter 2 para móviles? Vamos a verlo. Let's go. Muy bien, como todos sabrán, existieron algunos lugares de la fábrica que solo podíamos contemplar a la distancia, las cuales fueron diseñadas sin que el jugador fuese capaz de explorar, y solo era un elemento decorativo. La primera zona consiste en el pasillo de Cadby, ubicado justo al inicio de la partida. Para poder entrar a este lugar va a ser necesario que utilices esta escalera plegable, las cuales debes asegurarte de que se encuentre de manera vertical, así como también de permanecer algo cerca de la puerta que queremos traspasar. Una vez conseguido esto, vamos a buscar el juguete del dinosaurio Bron y lo vamos a colocar cerca de la escalera. Con todo esto realizado, tomaremos el objeto en cuestión y empezaremos a enrollar nuestro grab pack alrededor de dicha escalera, justo como te estoy mostrando, hasta sobrepasar dicho límite. Si todo sale según lo esperado, Player será teletransportado hacia el otro lado. Perfecto, chicos y chicas, hemos logrado acceder a esta zona y ya podemos ver todos sus alrededores. Podemos observar en efecto que este es el lugar por donde vinimos. Sin embargo, lo único importante es lo que acabamos de descubrir, donde podemos apreciar en mayor detalle las paredes manchadas y un juguete de Cadby a la izquierda. La segunda zona la podemos encontrar en las puertas luego de que Poppy es capturada. Para ello es necesario que te lleves el juguete de Bogibot hacia el otro lado de la grieta. Asegúrate de llevar este juguete sin que la puerta se te cierre. Solo hace falta que quede un poco alejado de la puerta y con ello será suficiente. Ok. Seguido de esto, usaremos dos cubos medianos que son necesarios para completar este objetivo. Estos cubos no supondrán ninguna dificultad y pueden entrar perfectamente por esta puerta. La razón del por qué los estoy empujando es para evitar que la puerta se me cierre. Una vez de que ya haya pasado el primero, te ocupas del segundo rápidamente. Ahora vas a encargarte de que los dos cubos medianos queden uno encima del otro. A partir de este punto pasarás a hacer exactamente lo mismo que antes, agarrando a Bogibot, seguido de enrollar los cubos hasta que te hayas teletransportado. Perfecto, ahora ya podemos caminar esta pequeña parte que nunca podríamos explorar en una partida normal. Y lo mismo vas a poder replicar con las demás puertas. La tercera zona la encontramos justo después de salir del tobogán, las cuales a la derecha tenemos una compuerta semiabierta. Para este caso vamos a aprovechar en enrollar cualquiera de estos cubos, mientras que para sostener usaré esta cabeza de Cadby, y con el mismo procedimiento averiguaremos lo que hay en dicha puerta. Muy bien, solo tenemos un poco de piso y mucha oscuridad, pero como curiosidad te puedo mencionar a la Poppy voladora que tenemos un poco hacia adelante, esperando su momento de ser activada. Debes de tener en cuenta que este bug depende mucho de la suerte, ya que no siempre eres teletransportado a donde quieres, solo debes seguir intentando hasta que lo consigas. Pero para entrar al quirófano o los pasillos finales es recomendable seguir los pasos de videos pasados. Y ese sería el video, entrando a todos los lugares inaccesibles de Poppy Playtime Chapter 2. Muchísimas gracias Lucy Bonnie por el Super Thanks. Comparte tus comentarios, muchas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima. Lo único que falta por completar es entrar al corazón de Mommy.